Bueno, Muy buenos días, querido estudiante del segundo nivel básico de lenguaje. El lenguaje. Ya le voy a presentar la clase número 21, correspondiente al tema las personas, el número y el género gramaticales. El objetivo de la misma es establecer el significado y la importancia de las personas, número y género gramaticales. Esta materia es bastante instrumental porque nos ayuda a entender distintos textos. Yo siempre lo he dicho, la importancia de la asignatura de lenguaje va más allá de la asignatura misma. Les permite a ustedes poder abordar textos de historia, de matemática, de ciencias naturales, ¿ya? Entonces, con mayor propiedad y así entender su significado. Bueno, estos elementos que vamos a estudiar hoy día, ¿verdad?, van en esa dirección. En primer lugar, ¿qué son las personas gramaticales? Definición de persona gramatical. La persona gramatical es un rasgo gramatical que expresa una relación de las personas o cosas referenciadas en el contexto de un acto gramatical. Típicamente distingue la primera persona, que es el emisor del acto que habla. La segunda persona es el receptor, es decir, quien escucha. Y la tercera persona, que es cualquiera que no sea emisor ni receptor del acto. Es de quién se habla. Bueno, esto en verdad es como la base de la teoría de la comunicación, donde hay tres elementos clave, ¿no es verdad? El emisor, el mensaje y el receptor. Esto ratifica un poco esa situación. La persona gramatical se puede reflejar en diversas clases gramaticales. Por ejemplo, en español afecta al verbo, a los pronombres personales, a los posesivos y en cierta medida a los demostrativos. Por ejemplo, miren ese dibujo que está ahí, ¿verdad? Ahí a la izquierda de su pantalla. Dice, Pedro dejó su gorra. Ya. La palabra Pedro y la palabra gorra puede ser reemplazada por elementos gramaticales. ¿Ya? Abajo dice, él dejó su gorra. El pronombre personal él reemplaza a Pedro. Y si una persona está al corriente de quién está hablando, entiende que es Pedro. Por eso que ahí lo coloca del mismo color, azul también. Él dejó su gorra, es decir, Pedro dejó su gorra. Ya. Y al lado, Pedro la dejó. La es un artículo determinante femenino, ¿cierto? Pero en este caso está representando a gorra. Por lo tanto, quien está escuchando y está al corriente de lo que se está hablando, entiende que Pedro no dejó otra cosa en un banco o en una mesa, dejó una gorra. ¿Ya? Ese la también reemplaza al sustantivo gorra. ¿Ya? Por eso se dice que las personas gramaticales también afectan a otros elementos del idioma, el verbo, los artículos, los adjetivos, etcétera. Ya, y ahí al lado, por ejemplo, sujeto en primera persona puede ser yo, nosotros, nosotras. Ya, yo, primera persona singular, nosotros y nosotras, primera persona plural. Me y nos, yo, me. Ya, puede ser me, mi y nos también. Circunstancial, conmigo o mí. Tenemos, ¿verdad?, el complemento directo y el complemento indirecto. Y al lado el circunstancial. En segunda persona, tú, vosotros, vos, vosotras, usted, ustedes. Nosotros en Chile no usamos el vos y el vosotros, ¿ya? Usamos el tú, ¿no es cierto? En Argentina ellos reemplazan vos y usan mucho el vos, prácticamente no utilizan el tú. Pero en Chile, por ejemplo, la segunda persona singular para nosotros es tú, y la segunda persona plural, en el fondo, es ustedes, ustedes. Una curiosidad, ese ustedes es la segunda persona plural tanto del tú como del usted. Por ejemplo, si yo tengo delante mío varias personas a las cuales yo trato de usted, yo les digo ustedes, ¿no es cierto? Ya, si yo tengo delante mío varias personas que yo trato de tú, también les digo ustedes. Por lo tanto, en Chile, ustedes es la segunda persona plural general. Bueno, de manera directa, ¿no es cierto?, está el te y el os, no se usa tan desuso, ¿no es cierto? Y indirecto te, ti, contigo y comen en la partícula ti. Y bueno, la tercera persona en singular, él o ella, y la tercera persona en plural, ellos o ellas. También existe una persona en neutro, el lo, que no se usa mucho. Antaño, por ejemplo, para referirse a un predio, a una localidad, se usaba el lo, L-O, lo. Por ejemplo, Locañas.
Lo Mardones, Lo Rojas. Hoy día eso tampoco está en desuso, ¿ah? Lo Barnechea. No se usa más allá que los topónimos, es decir, aquellos nombres que para designar lugares. ¿Ya? Pero sepa lo que también existe un artículo neutro que es el lo. Ya. Ahora, en español hay tres personas que tienen forma específica para el singular y para el plural. En la primera persona yo, de latín ego, la segunda persona tú, vos, usted, tercera persona él, ella, ello. Ello también sería una tercera persona neutra. Ello, como hablar como un concepto. Ello se refiere a tal cosa. Ello significa tal cosa. La verdad es que tampoco se usa mucho, ¿ya? Nos vamos a encontrar con muchos elementos del lenguaje que están en desuso, ¿ya? Y los elementos neutros no se usan demasiado en la actualidad. En el plural, primera persona, nosotros, del latín nos, plural de ego y español otros, ¿ya? Nos. Segunda persona, vosotros. En España se usa mucho esto, y en algunos países de América, y en Chile más bien ustedes. Ustedes. Y en tercera persona, ellos y ellas, ya que es el plural de él y ella. Ahora, en relación al número gramatical, es en morfología lingüística un rasgo gramatical que indica la cantidad del referente, de un sintagma o predicación. ¿Ya? El concepto de sintagma es como decir, ¿verdad?, un elemento gramatical que se compone de distintas partes. ¿Ya? Es como el sintagma, porque ustedes entiendan, es como una pequeña frase gramatical que a veces cumple una función sustantiva, una función adjetiva e incluso una función verbal. De acuerdo con este rasgo, diversas palabras flexionan de una u otra forma, según su valor en sí. En español, por ejemplo, tanto el sintagma nominal como el verbal suelen expresar el número, con dos alternativas, singular o plural. Por ejemplo, miren, antes de leer los ejemplos que están ahí en los dibujos o en las figuras, yo digo así, fuerte, ¿eh? Vengan para acá. Ya, yo no estoy diciendo ni ustedes, ni ellos, nada. Vengan para acá. El verbo ahí que estoy utilizando, vengan, ya denota pluralidad. Pues estoy gritando, por ejemplo, a un grupo, supongamos, estuvimos en el colegio, por ejemplo. Ya terminó el recreo, éntrense, éntrense. ¿Qué está indicando? Que a quien yo estoy refiriendo ese mensaje son varias personas. ¿Se dan cuenta? Y no estoy utilizando ningún artículo, ningún adjetivo. ¿Se dan cuenta? Bueno, esa gracia no la tienen todos los idiomas. En otros idiomas no se puede hablar así. Si tiene que usar un artículo, se tiene que usar, ¿verdad?, una palabra junto al verbo. Uno en castellano, por ejemplo, solamente usando un verbo, ya está denotando género o número, como en este caso del plural o singular. La mesa está servida, vengan por favor. No utilicé ningún nombre, no utilicé ningún artículo, nada. Solamente utilicé un verbo. Pero que me escucha decir eso, ¿ya? Que me escucha decir eso, sabe que estoy llamando a más de una persona. Vengan, por favor. ¿Se dan cuenta? Esa es una gracia del español, del idioma castellano. Insisto, que no la tiene en otro idioma. ¿Ya? En inglés, por ejemplo, tienen que utilizar el pronombre, el artículo. ¿Ya? Bueno, concepto de número. Es una propiedad gramatical de los sustantivos, los pronombres, los adjetivos, los determinantes, los verbos que oponen dos valores, el singular y el plural. En el sustantivo y en el pronombre, el número posee dos características. Es signo de unidad o de pluralidad y es un rasgo inherente. ¿Ya? ¿Qué significa inherente? Que es parte de la naturaleza de quien estamos hablando. O sea, una frase, por ejemplo, conceptual. La honradez es una gran virtud. La honradez es una gran virtud. Bueno, si uno dice eso, la honradez es singular. ¿No es cierto? Claro, la honradez es una gran virtud. Por lo tanto, estamos hablando de un sujeto ahí, la honradez en singular. ¿Se dan cuenta? Por eso estamos ahora hablando que es inherente. Ahora, el género, es decir, cuando hablamos de masculino y femenino, ¿verdad? En castellano también está la siguiente singularidad. Elementos que no tienen género en términos biológicos, por ejemplo, no son ni masculino ni femenino, no son machos ni hembras, etc., tienen un género gramatical, la mesa, la mesa, la mesa.
En inglés, the table, pero en inglés no tiene género. The table. Eso es la mesa. Nosotros en castellano lo entendemos en femenino. ¿Ya? Oye, te presté una mesa, tráemela. Está hablando femenino. Pero quiero que la mesa es un mueble. La mesa no es una hembra, no es una mujer. ¿Se dan cuenta? Ya, eso es que, ¿por qué pasa eso? Porque en castellano tenemos un concepto que se llama género gramatical, que va más allá del género biológico. ¿Se dan cuenta? Ya, y ahí, ¿no es cierto?, tenemos algunas palabras que tienen un número que es curioso porque como que siempre es en plural. El paraguas. El paraguas. Está mal dicho el paraguas. No existe, ustedes la buscan, por ejemplo, Google le va a hacer error. No existe el paraguas. Es el paraguas. ¿Ya? Las vacaciones. Yo he escuchado a algunas personas que dicen la vacación. Me fui de vacación. No, 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 está malo. No existe. Vacaciones siempre es en plural. ¿Ya? Otra. Hoy día son las... vamos a partir del acto, ¿cierto?, del día lunes con las efemérides. La palabra efemérides siempre es en plural. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay algunas excepciones, ¿verdad?, del idioma, que palabras que no admiten el singular, que la expresión es en plural. Hay algunas que por el uso ha ido variando. Por ejemplo, no está muy claro, lo busqué en su momento dado, ¿cuál es el término correcto? ¿Pantalón o pantalones? ¿Pantalón o pantalones? Oye, me voy a firmar bien el cinturón porque se me están cayendo los pantalones. Ya, gramaticalmente, ¿está bien dicho eso? ¿O se me está cayendo el pantalón? ¿Cuál es lo correcto ahí? Ya, fíjense que idiomáticamente no está muy claro. Si es pantalón o pantalones. La nariz o las narices. Me pegó con la puerta en mis narices. No, pues yo tengo una nariz. Pero ¿por qué está instalado decir narices cuando me refiero a una? ¿Ya? O por ejemplo, ojo con esa persona, está hablando de ti a tus espaldas. ¿No he escuchado eso? A tus espaldas. No, pues yo tengo una espalda. No son mis espaldas. Pero vemos que el idioma, ¿verdad?, va creando ciertas realidades lingüísticas. ¿Te das cuenta? O a lo mejor hay tal vez, cuando uno dice espalda, en términos, por ejemplo, físicos, sería en singular, mi espalda. Pero si uno se refiere a espaldas como una cosa metafórica, ahí sería en plural, digo yo, como una explicación, no sé, improvisada. Mis espaldas, a tus espaldas. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces hay algunas palabras que admiten por uso de repente tanto el singular o el plural para referirse a la singularidad. ¿Ya? O por ejemplo, ¿cuál es lo correcto? ¿El cuchillo o la cuchilla? Ya, en ese caso se puede usar ambos, porque de hecho cuchilla es sinónimo de filo. ¿Ya? Sépanlo, cuchilla es sinónimo del filo. El cuchillo sería la herramienta, ya. El jarro o la jarra, una vez que también implicaba, jarro, ¿verdad?, es de vidrio y la jarra es de greda. Ahí sería como un tecnicismo. El mar o la mar se hizo a la mar. El mar que está bravo hoy día, bueno, la mar es más bien un término más bien poético. ¿Mm? La mar se hizo a la mar, es más bien un término más bien poético, literario. En cambio, el mar es un término geográfico. ¿Ya? Ya. Aquí te voy a decir una cosa que está mal dicho, así que por favor traten de evitar hablar así. No se dice nunca la calor, muchachos. La calor está mal dicho. La calor es un vulgarismo. ¿Ya? Cuando uno escucha la palabra vulgarismo, cree que es como sinónimo de grosería. No, no. Vulgarismo es un término coloquial del vulgo, es decir, a nivel popular. No se dice la calor. Eso es un error grave. Grave desde el punto de vista del lenguaje, por eso me refiero con grave. ¿Ya? Es el calor siempre. No, no, está mal dicho la calor. ¿Ya? Bueno, curiosidades de nuestro idioma que por supuesto que lo enriquecen. Ahora, el género gramatical es junto al número una de las dos formas de flexión que afectan sistemáticamente a los sustantivos y adjetivos. Desde el punto de vista lingüístico, el género gramatical es un rasgo gramatical que debe ser compartido por elementos dentro de un mismo sintagma y con otros relacionados con ellos. Insisto, sintagma es una pequeña frase, ¿verdad? Y por lo tanto, la principal manifestación del género es la concordancia gramatical. ¿Ya? Por ejemplo, tiene que concordar el artículo con el sustantivo y el adjetivo.
el perro grande. De ahí grande se podría eh, aplicar tanto un perro como una perra, ¿no es cierto? Ya. Pero, por ejemplo, el perro chico, y ahí ya no, ya. Claro, no podríamos decir el perro chica. Hay una disconcordancia, ¿ven? Entonces tiene que haber una concordancia del género. Artículo, sustantivo, adjetivo. Ya, en las formas románicas se dice que el género tiene una refracción morfológica, una determinada forma en la palabra. Sin embargo, no siempre el género se manifiesta explícitamente en la forma de la palabra, aunque sí en su concordancia. Por ejemplo, el atleta ruso, masculino. El masculino, atleta masculino, ruso masculino. Pero, ojo, atleta, la palabra atleta se puede aplicar tanto a mujer como a hombre. La atleta rusa. El artista argentino. Estamos hablando de un hombre, ¿no es cierto? La artista argentina. Y la palabra artista no valió. Ayer hablé con mi colega de biología. Ayer hablé con mi colega de biología. Bueno, yo aquí en el colegio tengo dos colegas de biología, tres en rigor, claro, varón y Andrea, decir, disculpen, y dama, ¿ya? Claro, por ejemplo, la colega de biología, el colega de biología, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la palabra colega es aplicable a tanto varón como dama. ¿Se dan cuenta? En la expresión, mi colega de lenguaje, ¿cuál es el género que estoy hablando? Mi colega de lenguaje. Claro, en el caso, por ejemplo, del colegio, ¿verdad? Está el colega Paul, varón, y ahí yo entiendo que es varón, ¿no es cierto? Gramaticalmente. Ya, pero si yo digo así nomás, mi colega de lenguaje, yo no sé más allá si yo no especifico. O digo su nombre, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Tiempo atrás habían concursos, por ejemplo, para indicar, ya, nombres de mujeres que terminen con O, que no son los más, son los menos, ¿cierto? Rocío, Amparo, Consuelo, ¿ya? Nombres de hombres que terminen con A, tampoco son tan comunes. De hecho, en castellano cuesta encontrar, ¿ah? Hay, por ejemplo, más bien nombres de hombres que terminen con A extranjeros. Andrea, por ejemplo, el nombre con A de hombre italiano, Andrea. En italiano, Andrea es hombre, ¿ya? Nikita, nombre de varón en ruso, Nikita Khrushchev, famoso político, ¿ya? Pero en castellano, por ejemplo, nombres que terminen con A, no hay demasiados, no hay demasiados. Bueno, el género gramatical puede ser masculino o femenino. Por lo general, el género femenino de los sustantivos forma gato, gata, perro, perra, es decir, cambiando la O por la A. Pero repito que eso es en general, ¿ya? Hay especies animales que el género varía en la palabra. Supongamos, un género regular, perro, perra, ¿no es cierto? Gato, gata. Ya. Pero ¿cuál es el femenino de toro? ¿Tora? No, pues no es tora, es vaca, ¿no es cierto? El masculino de yegua. ¿Cuál es el masculino de yegua, por ejemplo? Potro, potro. Con el caballo genérico, ¿ah? Potro. Y eso, es totalmente distinta la palabra, yegua, potro, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a ver algunos ejemplos de excepciones que, bueno, en la mayoría de los casos, cuando uno quiere transformar un masculino en femenino o viceversa, ¿no es cierto? Cambia, como ahí dice ahí, la última letra, la O por la A o la A por la O. Pero no siempre es así. Bueno, y el mejor ejemplo es especie humana, pues. El masculino de mujer, hombre, ¿verdad? Palabra distinta, ¿eh? El femenino de varón, dama, palabra absolutamente distinta. En algunos pasajes bíblicos, yo alguna oportunidad leí que existía la palabra varona, varona, como sinónimo de dama. Lo leí, sí. Me parece que en el Antiguo Testamento se utiliza por ahí la palabra varona. Y el apellido es varona también en España. Pero eso está en desuso. En términos cotidianos, nosotros no decimos varona. Sería muy raro, por ejemplo, que yo en la sala de clase le dijera, varona, venga, por favor. No, uno no habla así ya, aunque gramaticalmente estaría bien, ¿no es cierto? Uno dice dama, ¿no es cierto? Pero sepan lo que existe el término varona, pero la verdad es que ya no se usa. Bueno, los verbos, invariables en género, pero no en número. Los verbos son invariables en género y número falso, ¿ya?
Los verbos sí son invariables en género, pero no, pero son invariables en número. Pero no son invariables en número. ¿Ya? Es decir, que los verbos no tienen género, pero sí tienen número. ¿Ya? Lo que decía de antes. Si uno, por ejemplo, uno le dice, por ejemplo, a una, ya, yo le digo a mi hija dama, vamos a ir a comprar. Bueno, si yo tuviera un hijo varón, diría lo igual, nosotros vamos a ir a comprar, ahí no cambia el verbo por el género de quien estoy hablando. Pero sí cambia en cuanto al número, lo que decía yo de antes. Éntrense, por favor, que está haciendo frío. Ya, plural. Éntrate, por favor, que está haciendo frío. Singular, ¿ven? O sea, el verbo varía en cuanto al número, pero no varía en cuanto al género. ¿Ya? Los verbos pueden conjugar, digamos, las 6 personas, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. ¿Verdad? Esas son las 6 personas. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. O ustedes, ¿no es cierto? Las 3 primeras personas son singulares. Yo, tú, él o ella. Y las otras 3 personas son plurales. Nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. Por lo tanto, el verbo varía en número. Por ejemplo, él, tercera persona singular, canta. Él canta. Ellos, tercera persona de plural, cantan. Ya, ahí cambió el verbo en cuanto al número. ¿Ya? Pero, insisto, en cuanto al género, no. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, les dejamos, ¿verdad?, estos links que le van a permitir profundizar estos contenidos, ¿verdad? Les invitamos que se integren a las clases, muchachos. Tanto el lenguaje como la matemática nos permiten razonar, nos permiten, ¿verdad?, establecer un pensamiento lógico, ordenar el pensamiento, que pucha que es importante a la hora de expresarnos. Generalmente, cuando existen problemas comunicacionales entre las personas, dentro de las familias, en muchas oportunidades ocurre que una de las causas de por qué existen esos problemas de comunicación es por el mal uso del lenguaje, muchachos. El correcto uso del lenguaje facilita mucho, y por supuesto que es así, la comunicación.